Hola, vamos a hacer el repaso de los circuitos en serie, en paralelo y mixto. ¿Ok? Vamos a recordar primero lo que implicaba, bueno, espérense, vamos a ponerlo por acá, series, cuando están en serie y cuando están en paralelo. Vamos a hacer el recordatorio. Recuerden que en serie es que una va después de otra. ¿Ok? Esto es en serie. Y en paralelo, pues, es que llegan a puntos diferentes, ¿ok? Y están puestas como en columna. No puede ser nada más así, podría ser, por ejemplo, también así. Y esto también está en paralelo, ¿verdad? Como voy a distinguir, insisto, las de serie son fáciles de reconocer porque están una después de la otra. En cambio, las de paralelo están como unidas por, hagan cuenta caso que aquí hay como tornillitos que los van uniendo. En cambio, aquí es un solo. Podría ser también así. Y esto está en serie también. ¿Ok? Está una después de la otra. No hay como cortes en la malla. ¿Ok? Bueno, una vez que identificamos las series y los de paralelo, pues vamos a ver a qué equivale la resistencia de todo el circuito. En el caso de series solo vamos a sumar las diferentes resistencias. Si son 3, pues las sumamos las 3. Si son más, pues sumamos las que sean necesarias. En cambio, la resistencia equivalente, ya despejada, ya solo para poner los datos, es 1 entre R1 más 1 entre R2, etcétera, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a ocupar acá? Bueno, vamos a ocupar la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, una vez usted tenga la resistencia equivalente, esa resistencia equivalente es esta de acá. El voltaje normalmente se lo van a dar, a menos que eso sea lo que le pidan, pero le tienen que dar dos de estas variables, voltaje, corriente o resistencia, ¿verdad? Entonces, normalmente nos piden cuál es la resistencia equivalente y cuál es la corriente total. Entonces, una vez que yo encuentre la corriente total, que es el voltaje entre la resistencia, yo ya puedo decir que esa corriente me la puedo traer para acá nuevamente y también para acá. Pero hay una pequeña diferencia. En las series, esta corriente, imagínense que tenemos este voltaje aquí, y este es R1, R2 y este es R3. La corriente que pasa por el sistema es la misma en cada una de las resistencias. ¿Ok? La que pasa aquí, la que pasa acá, la que pasa acá, es la misma. Y es I. Es decir, que I es igual a I1, I es igual a I2, I es igual a I3, y es igual a todas las corrientes que estén siempre y cuando esté puesto en serie. El voltaje, por el contrario, será la suma de los voltajes de cada una de las resistencias. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora en la de paralelo? Bueno, en la de paralelo es al revés que en la de serie. Las corrientes es la suma de las corrientes, ¿verdad? Y el voltaje son iguales en todos las resistencias. Es la suma de todas las, aquí es igual en todas las resistencias. ¿Ok? Repito, para las series la corriente es la misma en todos los resistores. En cambio, en el paralelo, la suma de las corrientes que pasan por los resistores es la corriente total. En el caso del voltaje, en las series es la suma de voltajes, es lo que va a ser igual al voltaje, a la fuente de poder. En cambio, en el paralelo, el voltaje será el mismo en todos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar en este caso el voltaje, también vamos a ocupar la ley de Ohm.
y solo vamos a tener que voltaje es igual a I1 por R1, por ejemplo, y así con cada uno de los voltajes. En cambio, en el de paralelo, lo que vamos a tener que encontrar son las corrientes, y la corriente va a ser voltaje 1 entre R1, y si quiero la corriente 2 va a ser B2 entre R2 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, teniendo esto, vamos a ver el siguiente ejemplo de resistencia, de circuito en serie, ¿verdad? Está uno detrás del otro y me dan una fuente de poder de 6. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente, que como yo sé que es en serie, solo voy a sumar las tres resistencias en este caso. Será 10 más 5 más 15, y esto me da un total de 30 ohms. Esta será la resistencia equivalente. Ahora voy a encontrar la corriente de todo el sistema, y la corriente del sistema es igual al voltaje, o sea, la fuente de poder, entre la resistencia equivalente que acabo de encontrar. Esta I va a ser igual a 6 entre 30, y eso me da en decimal 0.2 amperios. ¿Ok? Insisto, esta corriente que yo acabo de encontrar es la corriente de todo el sistema, pero por lo que acabamos de leer o de ver, en la resistencia 1 pasa la corriente, también en R2 pasa la misma corriente y también en R3. Entonces, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 es la misma. Personalmente hago una especie de cuadrito, ¿verdad? Para ir calculando a cada una de las resistencias. Aquí vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y tengo que encontrar el voltaje y además la corriente. La resistencia 1 me dice que es igual a 10, la resistencia 2 me dice que es igual a 5 y la resistencia 3 me dice que es 15. ¿Qué sé yo también? Bueno, lo que sé es que, porque ya sé que están en series, las corrientes son las mismas. Aquí lo dije, ¿ve? Las corrientes son las mismas. Entonces yo puedo decir que I1 es igual a 0.2 amperios, también I2 es igual a 0.2 amperios y también I3. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el voltaje en cada resistencia, y el voltaje 1 va a ser igual a I1 por R1. ¿Ok? Entonces va a ser 10 por 0.2 y eso me da 2. Vamos a ver, B2 va a ser igual a I2 por R2 y ese va a ser 0.2 por 5, punto 2 por 5, sí, es 1, y me falta el último que sería B3, que será I3 por R3, y este será I3 es 0.2 por 15, y esto me da 3. ¿Ok? Pues ya tengo B1, B2 y B3. ¿Cómo puedo saber si esto está correcto? Si lo que yo he hecho es correcto. Bueno, solo lo sumo, porque el voltaje tiene que ser igual a la suma de los voltajes. 2 más 1 más 3, y esto me da 6, que efectivamente son estos mismos 6 voltios que están acá, por lo tanto está correcto. ¿Ok? Esto es en serie. Vamos a este que está en paralelo. Primero vamos a encontrar otra vez resistencia equivalente. ¿Ok? Y será 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 15. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da esto. 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 15 me da 2.72. Solo déjenme corroborar porque como lo estoy haciendo en vivo, esto sepa Dios está bien. Será 1 entre 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 entre 15.
aquí, 2.72. De todos modos, espero que lo vayan haciendo a la par mía, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la resistencia equivalente y otra vez nos vamos a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque yo necesito la corriente. Entonces, la corriente decimos que va a ser voltaje entre resistencia equivalente. El voltaje ahora me dicen que son 5 voltios entre los 2.72. Eso me da 1.83 de corriente. 84 voy a aproximar. ¿Ok? Y volvemos a hacer la tablita que les digo para cada una de las resistencias. R1 dice que es igual a 10, R2 es igual a 5, R3 es igual a 15. Y vamos a ver qué puedo saber ahora yo de esto. Si regresamos al primer esquema, me dice que cuando están en paralelo lo que es igual son los voltajes. Entonces, como yo sé que el voltaje vale 5 voltios, en cada uno de estos resistores el voltaje es 5. Entonces yo voy a poner así. Fíjense, a diferencia de la de serie, en la de serie lo que era igual era la corriente. Aquí lo que es igual es el voltaje. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el qué, pues la corriente en cada caso, ¿verdad? Vamos a calcular I1, que va a ser el voltaje 1 entre R1. Es decir, I1 va a ser igual a 5 entre 10. Y esto es 0.5. Vamos con B2. I2 va a ser igual a B2 entre R2. I2 va a ser igual a 5 entre 5. Y pues I2 es igual a 1. Vamos a ver I3. I3 es igual a B3 entre R3. I3 es igual a 5 entre 15. Y pues este me va a dar, si no me equivoco, 0.3333. Ok, ¿cómo sé si andamos más o menos igual? Pues sumo todo, 0.5 más 1 más 0.33 y si se fijan me da 1.83 aproximadamente. Recuerden que aquí se pierden algunos decimales, por ejemplo en el 272 perdí decimales y obviamente al dividir 5 entre 272 también perdí decimales, por lo tanto no es exacto este valor. ¿Ok? Bueno, y eso sería todo. ¿Qué tipo de ejercicio puede surgir de algo así? Pues encontrar la resistencia equivalente del sistema, encontrar la corriente total del sistema, encontrar el voltaje y resistencia en cada uno, el voltaje y corriente en cada uno de los resistores y listo. ¿Ok? Vamos con este que ya es un sistema mixto. ¿Por qué es mixto? Porque ya hay combinación de paralelo y de serie. Lo primero que quiero que identifiquemos es cómo están puestas nuestras resistencias. ¿Okay? El primero, este R4, este es 24 voltios. ¿Okay? Este es R4. Luego está este de aquí, que es R1. Y luego tenemos R2 y R3. ¿En qué están esos dos? R2 y R3. Olvidándome de que hay más dentro del sistema, ¿en qué está R2 y R3? Pues espero que me hayan dicho que en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo y por lo tanto vamos a sacar la resistencia equivalente de 2 y de 3 para hacerla una sola. ¿Ok? Vamos a eso. La resistencia equivalente de 2 y de 3 será 1 entre un doceavo, un cuarto que es R2 más un doceavo. ¿Un doceavo? No. 1 sobre decimosegundo. Eso está mal. Un cuarto sobre 1 sobre 12. ¿Ok? A ver, vamos a ver cuánto nos da eso. Un cuarto más un doceavo. Qué feo, no me gusta cómo se oye. Y eso me da 3. ¿Ok? Verifican porfa si hay algún error que pueden poner en los comentarios si acaso hay algún errorcito por ahí. Bueno, 3 ohms. Ya tenemos cuánto vale esta resistencia de aquí. Ahora les pregunto, ¿en qué está R1, R2, 3 y R4?
serie, ¿verdad? Si están en serie, porque está una después de la otra, vamos a sacar la resistencia equivalente, que simplemente será sumar los valores. R1 vale 5, R2, 3, que es la resistencia equivalente, vale 3, y R4 vale 8. Por lo tanto, es 16 ohms. La resistencia equivalente de todo el sistema es 16. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a encontrar por ley de Ohm el valor de la corriente, que ya sabemos que es voltaje entre resistencia. 24 es el voltaje y 16 es la resistencia. Eso nos da 1.5 amperios. Esta es la resistencia de cada uno de los resistores que están en serie. ¿Por qué? Porque encontramos esta de aquí, que es I, ¿verdad? Pero también esta resistencia equivalente viene de tener en serie las resistencias anteriores. Por lo tanto, la corriente que pasa acá es la misma I, esta también es la misma I, y esta también es la misma I. ¿Ok? Entonces puedo sacar yo, como les he dicho, mi tablita, ¿verdad? Vamos a hacer aquí de este lado un poco más pequeña. Aquí voy a poner R1, aquí voy a poner R2,3 y aquí voy a poner R4. ¿Ok? R1 es igual a 5, R2,3 es igual a 3 y R4 es igual a 8. ¿Qué es lo que es igual? Dijimos, como están en serie, I1. I1 va a valer 1.5, I2 1.5 y 3, I2 3 es este, I4 es igual a 1.5. ¿Qué voy a calcular ahora? Pues los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, 3 y voltaje 4. ¿Cómo? Pues con la ley de Ohm, que será corriente por resistencia. 1.5 por 5, que me da 7.5, 1.5 por 3, que me da 4.5, y 1.5 por 8, que me da 12. Si yo sumo todo esto, 12 más 4.5 más 7.5 me da 24, que es el voltaje total con el que yo empecé. ¿Ok? Bueno, pero ahora no he terminado. ¿Por qué? Porque tengo todavía la composición, se puede decir, de la corriente y de la resistencia y del voltaje en la resistencia equivalente 2, 3. A ver, si está en paralelo, ¿qué es lo que tienen igual? En serie dijimos que lo que tenía igual era la corriente. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora con estos datos que están aquí, porque estos datos son los de la resistencia equivalente. ¿Ok? Resistencia equivalente 2, 3 es 3. La corriente por 2, 3 es 1.5. Y el voltaje 2, 3 es 4.5. Entonces, si yo sé que cuando esté en paralelo esto es igual los voltajes, entonces el voltaje 3 va a ser igual a 4.5 y el voltaje 2 va a ser igual a 4.5. Ok, entonces les decía que en el paralelo lo que es igual es el voltaje, ¿verdad? El voltaje 2 y el voltaje 3 será igual al voltaje equivalente, si lo queremos llamar así, que es 4.5. Entonces armemos nuevamente nuestra tablita, pero ahora para la de paralelo, que tenemos R2 y tenemos R3. R3 es 12 y R2 es 4. ¿Ok? ¿Qué tenemos igual? Pues tenemos el voltaje. El voltaje en 2 ya dijimos que es 4.5 y el voltaje en 3 también es 4.5. ¿Por qué? Porque el voltaje de la resistencia equivalente es 4.5. ¿Ok? Con esto ya podemos sacar nuestra corriente 2, ¿verdad? Que será el voltaje entre la resistencia. Será 4.5 entre 4, que es 1.125 amperios, ¿verdad? Aquí por el espacio. Y el otro es 4.5 entre 12, que es 0.35. Si yo sumo esto con 1.125, me da, esta es la corriente 3, me va a dar
1.125 más 0.35 y esto me da 1.475 aproximadamente, ¿verdad? El 1.5 de la resistencia equivalente, esta de acá. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer ante un sistema mixto. La variedad que podría venir es que sea al revés, y eso se los dejo aquí para que si quieren hacerme, vamos a poner exactamente con estas mismas resistencias, pero vamos a hacer la otra opción que podríamos tener. Tenemos un voltaje, ¿verdad? Y tenemos paralelo, y tenemos otro paralelo, pero aquí tenemos serie. Vamos a ponerle las mismas de acá. Será R1 igual a 5, R2 igual a 4, R3 igual a 12 y R4 igual a 8, y vamos a poner lo mismo, 24 voltios. La diferencia ¿cuál es? Que primero tengo que reducir la serie, y luego que ya la tenga esta resistencia equivalente de 3, 4, voy a poder hacer en paralelo R1, R2 y R3, 4. Y luego hago mis dos tablitas para poder sacar primero el voltaje o la corriente, ¿verdad?, de los que están en paralelo, y luego al final saco el voltaje y la corriente de las que están en serie. Los invito a que traten de hacer este ejercicio, son los mismos datos que acabamos de ver, traten de seguir el mismo formato, lo único que insisto, empezaremos con una resistencia equivalente de serie para luego pasar a una resistencia total que está en paralelo. Espero que sea de ayuda, y cualquier consulta ya saben que me pueden escribir.